Entonces, gracias. Bienvenidos de verdad en esta noche y vamos a compartir lo que les decía. Fue muy triste la pandemia, fue muy doloroso para todas las personas. Vidas se fueron, otros tuvieron que pasar una escasez terrible porque no había trabajo. Gente tuvo que salir a las calles a pedir y fue muy triste y muy doloroso. Y el ser humano le aterra tremendamente escuchar hablar de que, wow, o sea, otra virus de esos viene, pero sabe que como estoy grabando para otras plataformas, no puedo decir la palabra, porque ahí sí que no me dejan subir el video en YouTube o en otras plataformas. Pero la gente se preocupa por lo que viene, que va a ser terrible, pero no saben que el virus más terrible que puede haber o experimentar la humanidad se llama el pecado. Se llama el pecado. Y hoy vamos a hablar que después de la tentación, aquellos que son seducidos y vencidos, y de alguna manera todos, en un momento de nuestras vidas somos seducidos, pero recuerde que no somos practicantes. Practicantes quiere decir que usted simplemente hace lo que le parece delicioso, rico, y ya no le importa si a Dios le agrada o no le agrada, si está haciendo bien o no está haciendo bien. Eso es otra condición. Y hoy yo quiero hablarles a ustedes y hacerles una pregunta. A ver los que se atreven a abrir el micrófono. ¿Quién inventó el mal? A ver, yo quiero escuchar si hay alguien que pueda decir, yo creo que fue el diablo, yo creo que fue, qué sé, yo. ¿Quién cree ustedes que inventó el mal, que inventó el pecado? Lo creó. ¿Quién creen ustedes que fue? A ver, uno siquiera. ¿Ah? ¿Quién? ¿Adán? No, no, no. No fue Adán. Antes de Adán había pecado. Antes de Adán hubo pecado. Bueno, no fue Adán el que primero pecó. Tampoco fue Adán el que primero pecó. ¿Sabe quién lo hizo? Exactamente, sí, pero Lucifer no inventó el pecado. Lucifer no inventó el mal. Absolutamente que no, Jaime. Fue Dios. Y usted dice, ¿qué? ¿Cómo? Fue Dios. Fue Dios. Él es el creador de todas las cosas. Absolutamente. Absolutamente. Nosotros acá en la tierra hablamos de creadores. Y decimos, fulano creó tal cosa. Pero si miramos, realmente nadie creó nada, porque todo lo que se ha hecho es a partir de algo que ya había o ya ha sido creado. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y usted dirá, ¿cómo fue eso? Dice la palabra del Señor, no tengo el versículo aquí porque no nos vamos a remitir a ese pasaje, pero recordemos que Luzbel era un ángel muy bonito, dice, ¿por qué
es justo. A ver, yo leo el comentario aquí de Luzma, que me gusta eso, que pregunten, que den su opinión. Dios, ¿por qué es justo? ¿Por qué una persona que no está haciendo el bien ni cumpliendo sus principios no va al cielo? Por lo tanto, eso es justo. Sí, Dios es justo, realmente que sí. No, eso está fuera de discusión. Y Dios sí fue el creador. Y le voy a decir cuántos recuerdan a Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando Dios crea al hombre en el versículo 17, capítulo 2 de Génesis, es Luzma, dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, estaba en el huerto. ¿Y dónde estaba? No estaba escondido, no estaba en un rincón. No, absolutamente no. En capítulo 3 de Génesis, versículo 3, encontramos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. En medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. ¿Sí? Muchos dicen que allí empezó el pecado, realmente no. Recordemos, Luzbel era un ángel hermoso, precioso, su vestidura eran piedras preciosas. Era un ángel hermosísimo, era un ángel que vivía en la presencia del Señor, adorando a Dios. Dice que todos los instrumentos estaban incrustados en él. Por lo tanto, cuando ese precioso, espectacular ángel se movía en medio de la presencia del Señor, adoraba, alababa al Dios de los cielos. Pero dice la palabra del Señor que se halló en él maldad por la multitud de contrataciones, por tanto poder que se le dio. Y se halló que su corazón concibió maldad, que su corazón se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios, usurpar el lugar de Dios. Y dice que fue lanzado del cielo y que cuando fue lanzado se llevó con él la tercera parte de los ángeles. Eso está en Apocalipsis. Se llevó la tercera parte de los ángeles con él. Y dice en Génesis capítulo 1, mire que esto es tan tremendo. Y yo lo estoy llevando de a poquito para que pueda entender el tema de hoy. Y Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Cuando Dios llega, encuentra que la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Eso es lo que Dios ve. Eso quiere decir que había un lugar, que había una tierra. Porque muchos dicen, pero es que la Biblia, ¿por qué no habla de las personas de hace no sé cuántos miles de años o millones de años, de no sé qué y no sé cuántas? Pero encontramos que había habido una tierra, pero estaba, cuando vemos el Génesis, empieza allí el Génesis diciendo que había desorden, vacío y tinieblas. Y si algo está desordenado es porque existía algo. Ya existía algo, pero estaba en desorden. ¿Y quién es el que puede causar desorden? Satanás. Donde quiera que va, hay desorden, hay confusión, hay oscuridad, hay de todo lo malo que pueda conocerse. Entonces es allí cuando Dios nuevamente hace tierra, cielos y todo eso. Pero no nos vamos a remitir ahí. Entonces dice que el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, estaba allí en el centro del Edén. Y yo quiero que piensen algo bien importante, y es lo siguiente. Ese árbol no estaba escondido, no estaba en un rincón, estaba a la vista, y el árbol de la vida también estaba allí. También estaba allí. Pero fue
Eva, seducida por lo bonito del fruto que tenía el árbol, dice que era bueno, que era agradable. O sea, ella fue seducida por ese fruto y por las palabras que Satanás le decía. No morirás, sino que serás igual a Dios. ¿Quién dijo que vas a morir? Pero él no le estaba hablando de una muerte espiritual, él estaba hablando él no estaba hablando, perdón, de una muerte física. Absolutamente que no. Porque recordemos, hay una muerte física y hay una muerte espiritual. La muerte física se da cuando todos nuestros signos vitales cesan y el alma abandona el cuerpo. El alma abandona el cuerpo. Cuando el cuerpo muere, pierde el alma. Pero cuando el alma muere, pierde a Dios. Es cuando el alma está llena de pecado. Entonces Satanás le dice, claro que no morirán. Y claro, ella se comió el fruto y vio que estaba viva. Porque el Señor no estaba hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Es allí como el pecado entra, como si fuese un virus, para que usted pueda entender, y contaminó toda la creación, absolutamente toda la creación. No se quedó nada que no fuera corrompido. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, hasta la creación, los cielos, todo lo que vemos, todo lo que contemplamos está corrompido. Esto no fue lo que Dios creó. Él lo hizo todo bueno. Y volviendo a ese versículo cuando dice en Génesis que Dios creó todo bueno, ¿cómo puede ejecutarse la justicia si no hay un bien y si no hay un mal? Dios creó todo bueno en un equilibrio perfecto para que cada uno tenga la libertad de decidir qué hacer con su vida, para que cada uno disponga y tome la decisión de qué hacer. La gente dice, pero es que Dios sí sabía que eso era malo, que ese árbol, que ese fruto, ¿por qué tenía que ponerlo ahí? Porque es que Dios no quiere esclavos, Dios no quiere zombies, Dios no quiere robots, Dios quiere personas pensantes que tomen su propia decisión. Su propia decisión. Usted no puede tomar decisiones, usted no puede ser libre cuando lo único que usted tiene es una puerta por la cual salir. Y usted sale sí o sí y punto. Eso no se llama libertad. Eso no se llama de poder tomar una decisión. Eso no se llama de poder escoger. De tener la libertad de poder escoger. Y voy a decirle algo bien importante para que no se le olvide. Y esto es que lo malo sirve para diferenciar lo bueno. Si no hubiera algo malo, pues no podría decirse que esto es bueno, porque no está la otra contraparte. Y yo quiero que usted pueda entender ese punto. Ese punto es más bien como una tabla de valores. Como una tabla de valores. Ya le dije que el principio o el inicio o el inicio o el origen del mal es celestial. Fue en los cielos. Fue allí donde está Dios, con lo que le acabo de contar de Satanás. Entonces, usted no puede diferenciar qué es bueno si usted no tiene una referencia contraria. Absolutamente que no. Y para eso fue hecho el mundo de esa manera. Para eso se puso un árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Ellos pudieron haber alimentado, haber tomado del árbol de la vida, pero decidieron escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal, y por eso hoy tenemos todo lo que tenemos. ¿Es buena la medicina? Sí, pero con la misma medicina se matan personas. ¿Son buenos los aviones? Sí, cargan y llevan personas, pero también en los aviones se pueden llevar muchas otras cosas que son delito. Y así cada cosa, porque viene del conocimiento del bien y del mal. Y hay una referencia que dice que esto no está bien. Ahora, la Biblia también nos dice que la ley fue puesta para poder sancionar el pecado. ¿Qué quiero decir con esto?
La Biblia quiere decir que si no hubiese una ley, entonces no hay pecado. No hay pecado. Si en un lugar, bueno, no sé en Colombia si ya lo harán, pero hubo, hasta donde yo supe, no estaba regulado todo lo que era las criptomonedas y todo eso. Entonces no había leyes que no había, eso estaba como en el limbo, como que no se sabe nada, como que no estaba regulado, no había leyes, no había leyes. Y donde no hay ley, no hay delito. Si no hay una ley que me diga que yo no puedo hacer esto, pues no hay un delito si lo hago. Absolutamente que no. Entonces, entendamos que el pecado, el mal fue puesto para que usted pueda hacer la diferencia entre el bien y el mal. Dios dijo luz y tinieblas. Él dijo blanco y negro y nosotros cogemos y revolvemos y queremos hacer un gris. Y queremos hacer grises las cosas. No hay términos medios con Dios. Definitivamente que no hay términos medios con Dios. Y yo quiero leer la palabra del Señor. Esta es una clase donde vamos a aprender de verdad qué es lo que Dios está queriendo decir, qué es lo que Dios está hablando. Capítulo de Romanos 8. Capítulo de Romanos 8, 19 en adelante. Dice, pues porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Escuche bien. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De la corrupción. ¿Qué? La creación. La creación entera será libertada de la esclavitud de la corrupción. Dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Es tremendo cómo la palabra de Dios nos dice que todo, absolutamente todo está infectado, absolutamente todo, definitivamente. Y yo quiero que usted pueda entender hoy qué es el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, esto es tremendo. Cuando la gente puede entender realmente qué es lo que Dios está queriendo decir, qué es lo que Dios está queriendo decir con esta palabra. A mí me maravilla poder entender que el pecado es algo que la gente no considera que sea lo suficientemente grave. No considera que sea lo suficientemente grave. Y voy a decirle algo bien importante tal vez que usted no ha caído en cuenta. Pero vuelvo y le digo, la gente se preocupa porque le dicen que va a venir otra vez eso donde toda la gente estuvo encerrada y eso, y que va a ser peor. La gente llora, la gente se deprime, hay gente que ya está preparándose y todo eso, pero tan poca gente está preparándose para hacerle frente al pecado. ¿Acaso no se dan cuenta que más que cualquier cosa que pueda suceder en esta tierra y llevarse vida, no tiene comparación con las vidas que se lleva el pecado? Es más, el pecado en la palabra del Señor es considerado como lepra. Se tipifica como lepra porque la lepra hace que el cuerpo sea insensible. Esa enfermedad va
haciendo que se caigan partes del cuerpo y no le duele a la persona. Es insensible. La Biblia habla muchas veces de la lepra del pecado, porque la gente se vuelve insensible. Qué tremendo eso. Se vuelve insensible, o sea, le da lo mismo. Y voy a decirle, el mundo y Satanás trabajan para que nadie pueda tomar en cuenta la gravedad del pecado. Y usted dirá, ¿cómo es posible eso? Sí, ya al pecado no se le dice pecado, se le dice error disimuladamente. Se le dice a trabajadora, ya usted sabe, se le dice de tal o cual género, se le dice, y mientras las cosas se les cambia el nombre, la gente no está entendiendo, se está perdiendo la realidad de lo que es el pecado. Ya no se llama así. Ya no se llama así. Incluso los predicadores muchas veces omiten predicar sobre ese tipo de cosas y llamar al pecado, pecado y punto. Así de sencillo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no? Porque la gente se va, porque la gente no tolera, porque la gente esto. Hay que cambiarle el nombre, hay que suavizarlo. Y yo le digo algo a usted. Si yo tomara una botella de cianuro y le quitara el nombre de cianuro, y se le pusiera una etiqueta de miel de abejas, ¿qué sería más peligroso? ¿Se da cuenta? ¿Qué sería más peligroso? ¿Esa botella con que dice cianuro o esa botella con que dice miel de abejas? Sería aún más peligroso. ¿Por qué? Porque se está disfrazando la gravedad de lo que realmente es. El Señor no tolera. Lo único que separa al hombre de Dios se llama pecado. Es lo único. Es lo único. Es lo único. Absolutamente. Y el hombre y la ciencia y el mundo entero está tan torcido que andan cambiándole el nombre al pecado. No, es que nosotros y ustedes que no, marinovio, no, una relación no sé cómo y amigos con derecho y no sé qué y no sé cuántas. No, adulterio, fornicación y punto. Así de sencillo. Si se llamaran las cosas por su nombre, la gente tendría más temor. Pero al cambiar los nombres del pecado, la gente está haciéndose insensible a lo que significa el pecado para Dios. Y está siendo más atractivo, está siendo más tolerante con otro nombre. Pero no se saben, no saben que se están envenenando igual o peor. Igual o peor. Pero como tiene otro nombre, es atractivo. La gente se ríe, se burla, porque no tiene una conciencia de pecado cada vez que va a hacer sus fechorías. No es que la pasé tan bueno, es que la pasé tan rico, es que eso sabe tan delicioso, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Y no se da cuenta que se está envenenando, que se está perdiendo su alma, que su carne puede estar muy feliz, muy dichosa, muy contenta, pero su carne va a vivir un suspiro en esta tierra, porque lo que vivimos en esta tierra, así vivamos 150 años, es un suspiro comparado con una eternidad, y para los pecadores una eternidad en el infierno. Una eternidad en condenación, una eternidad donde no le verá la cara a Dios. Y es que es tan tremendo que se nos llama mojigatos, pasados de moda, dinosaurios. Es que usted ya no ve que todo es normal, que todo es natural. Ni es normal ni es natural para aquel que ama a Dios, para aquel que ha escogido a Dios, para aquel que ha escogido a Jesús como el Salvador de su vida. No puede decir que es normal, que el mundo vaya para donde quiera. Pero yo no puedo ir en la misma dirección. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Es tan terrible llegar a pensar hoy en día que es horrible hacer sentir una persona, sea hombre o sea mujer, mal porque tiene 15 años, 20 años y no ha tenido su primera relación. Entonces se burlan, lo gozan, le hacen bullying y todo ese tipo de cosas. Pero los que hacen eso no se dan cuenta que ellos están en pecado,
que ellos están en pecado. Y usted podrá llamar y decir anticuados, podrá decir todo lo que usted quiera. No es que las relaciones hoy en día son de esta manera, son diferentes. Mire, Dios no cambia. El pecado para Dios seguirá siendo el mismo durante toda la eternidad. Dios no va a cambiar. Dios no se moderniza para ir con el mundo. La gente que no conoce a Dios sí se moderniza para ir con el mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Absolutamente. Empieza a parecerle normal, empieza a parecerle que no, que todo está bien, que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada. Y yo voy a hablarles un poquito de la historia de alguien. Y yo creo que muchos conocen a Sansón o han escuchado de Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 4 en adelante. Jueces capítulo 16, versículo 4 en adelante. Y dice, después de esto, que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Sansón se enamora de Dalila. ¿Qué es lo primero que hace el pecado? Seduce. Lo primero que hace el pecado es seducir las personas. Es lo primero que hace. Seduce a la persona. No me diga que cuando la persona está seducida es una persona que está fuerte para decir que no. Es mentiras, es mentiras, es mentiras. Por eso yo le decía a usted, no es malo que alguien contemple a una mujer, qué bonita, qué hermosa, en fin, pero si no es su mujer, usted no tiene que darle la segunda mirada, ni la tercera mirada. Usted no tiene que hablar, no tiene que tener una conversación con alguien que es inapropiado, que es un hombre o una mujer comprometida. Usted no tiene que ir a un lugar que usted sabe que si va a ese lugar, la perdió, definitivamente. Y dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Iban a hacer a la mujer rica. Si le sacaba el secreto de la fuerza a Sansón, porque los filisteos eran enemigos. Y Dalila le dice a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron los 7 mimbres y la mujer lo ata y grita, Sansón, los filisteos. Sansón rompe las cuerdas y se levanta. Y la mujer entonces le dice, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. ¿Sabe una cosa? El pecado ata. El pecado ata. Una atadura almática es lo peor que puede tener uno. Porque usted hace cosas y usted se siente de una manera y no sabe por qué. Y no sabe por qué, pero tiene una atadura almática que vino a través del pecado. Y entonces Sansón vuelve y le dice, no, es que si me atas de esta manera y Dalila le comenta a los filisteos, ellos traen las cuerdas y atan nuevamente a Sansón. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas, porque Sansón la había engañado, no le había dicho la verdad. Y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas del telar. Otra vez Sansón había engañado a la mujer. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo. Empezaron los argumentos del pecado. ¿Cómo es que tú dices que me amas? Pero es que tú no me revelas el secreto, es que tú no confías en mí, es que tú esto, es que tú aquello. Y me has engañado 3 veces. Y aconteció que presionándole, el pecado presiona constantemente todos nuestros sentidos. Ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal
angustia. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, la presión y la presión y la presión. Y su alma fue reducida a angustia mortal. Y dice, y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahí radicaba el poder de la fuerza de Sansón. Y viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los filisteos y les contó cuál era el secreto. Y entonces, él ya les dijo, él me ha descubierto el secreto. Entonces ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¡Wow! No lo mandó a dormir. Lo hizo dormir sobre sus rodillas. ¡Qué cómodo! ¡Qué consentido se sentía! ¡Qué seducido! ¡Qué fascinado se sentía con la miel de esa mujer! ¡Qué tremendo! Así es el pecado. Así es el pecado. Te seduce, te hace que te sientas confiado, que te sientas pleno, que te sientas feliz, que te sientas lleno, que te sientas satisfecho, aunque no dure mucho. Entonces, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Un hombre seducido por el pecado no tiene fuerza. Se ha rendido totalmente, ha puesto su alma a los pies de la seducción, a los pies de la fascinación, a los pies de la atracción, de tal manera que pierde su fuerza, pierde su voluntad para decir no, absolutamente no. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza esto! Y aquí quiero hacer un pare, porque es que Dios no puede ser burlado. Sansón jugó una vez y otra vez y otra vez y otra vez, se revolvió cada vez más profundo hasta que perdió la fuerza de negarse, y entonces quedó tan debilitado que entregó su secreto, fue cautivo, atado completamente. Ya no tenía escapatoria, ni siquiera se dio que en todo ese tiempo de estar con esa mujer Dalila, revolcándose con ella y teniendo un juego de que no le digo la verdad, de que más adelante, de que después, y en ese cuento él no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en Génesis? Que el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguirá, el Espíritu Santo nos dirá, nos insistirá, hasta que un día de no hacerle caso, el Espíritu se va a apartar. Se va a apartar y ya no habrá oportunidad para nuestras vidas. Pero cada una de estas prédicas, cada una de las palabras que usted oye cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha una predicación, y es más, la misma voz del Espíritu Santo en su mente o en su corazón le dice que lo que usted está haciendo está mal hecho, que a Dios no le agrada. Pero usted coge y se hace el sordo, se hace la sorda, y no escucho, y no oigo, y no veo, y no siento. Estoy aquí dándome gusto, porque después del gusto que venga el susto. Pero es que puede quedar tan asustado usted que nunca volver a reaccionar normalmente. Imagínese quedar tan asustado que cuando venga a ver, el susto va a ser por toda una eternidad en el infierno. Y es así como él ni siquiera se dio cuenta que Dios se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Qué tristeza cómo terminó Sansón después, más adelante, continúa la historia, cómo terminó Sansón, le pidió la última oportunidad al Señor
para matar los filisteos que estaban ahí, y él mismo murió en al coger las columnas del lugar donde estaba y tirarlas al piso después de que le había crecido el cabello. Pero lo último que Sansón, antes de morir, fue que le sacaron sus ojos. El pecado seduce, después ata y después te enceguece. Tanto que ya no reaccionas, tanto que ya no puedes ver el camino de vuelta, tanto que te has apartado, que ya no puedes regresar, que ya ves tu vida como normal, que ya ves la situación en la que te encuentras como si cualquier cosa, como si no pasara nada, como si no sucediera nada. Yo amo y quiero decirle una cosa a usted, que cuando el Espíritu Santo me redarguye a mí, y que no es cada mes, cada 6 meses o cada año, no, porque es que nosotros pecamos continuamente. Pero eso no quiere decir que yo sea practicante del pecado, o sea, que yo ya no me importe absolutamente nada lo que suceda y sigo con el pecado y no renuncio. Pero yo amo cuando el Espíritu Santo me hace sentir mal, cuando yo hice algo que a Dios no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque tengo el privilegio de decir que Dios está cuidándome, que Dios está guardándome. Sansón ni siquiera se dio cuenta cuando Dios se apartó de él. Qué terrible que nosotros un día, por continuar en la dureza de nuestro corazón, en la terquedad del pecado, nos demos cuenta que ya no podemos oír la voz del Espíritu Santo que nos dice que está mal, que nos dice que no le agrada a Dios, que nos dice que estamos en pecado, que nos dice que si hoy es el día que Dios nos llama a su presencia, entonces no vamos a poder mirarle la cara al Señor. Tenemos una condenación eterna. Qué terrible eso, qué terrible eso. De verdad que yo no sé cómo este hombre no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él, que Dios se había apartado, que la consecuencia del pecado era esa, que la consecuencia del pecado es la muerte. Sansón terminó muerto. Dios le dio la última oportunidad de darle las nuevas fuerzas, pero ya no pudo seguir, ya no pudo seguir. Él derribó las columnas, el techo se derrumbó sobre todos los enemigos de él que estaban ahí, sobre él mismo, y murieron muchísimas personas ese día junto con él. Ya él no pudo seguir su vida, siendo el hombre más fuerte. La Biblia habla de que fue el hombre, Sansón, y todos tenemos la referencia de Sansón como un hombre supremamente fuerte. Pero perdió toda su fuerza cuando negoció con el pecado. Perdió toda su fuerza cuando ya no le importó el pecado. Perdió toda su fuerza cuando se dejó seducir de tal manera y se sintió tan plácido, se sintió tan bien revolcándose en el pecado que no pudo ver las consecuencias de su pecado. No pudo ver las consecuencias de su pecado. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? El problema del hombre no es que peca una vez. No, ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es que se quede en ese pecado y no pueda salir, y que llegue al punto en que no tenga la sensibilidad de escuchar a Dios, o que ya no le importe si Dios está ahí o no está con él. Si pudiésemos entender, ahora mismo, si yo les dijera a ustedes que alguien, absolutamente alguien, escuche bien lo que voy a decir, si yo le dijera a ustedes que alguien de mi entorno, o de su entorno, es un ejemplo que voy a poner, tiene una enfermedad gravísima, usted se sentiría triste hasta por mí que de pronto no me considera la persona más cercana, pero diría, ay no, hay que orar, terrible, ¿cierto? Pero cómo somos tan indiferentes cuando las personas que están a nuestro alrededor están en pecado y nosotros ni siquiera oramos para que se arrepientan, para que Dios les dé una oportunidad. ¿Y qué decir de nosotros mismos? ¿Qué decir de nosotros mismos? El pecado es como un cáncer que va destruyendo la vida, que va corroyendo el alma, que va quitándote todo lo de Dios, absolutamente todo, hasta que ya no quede ni palabra, hasta que ya no quede nada, y te destruye completamente. El pecado es
el enemigo número uno del mundo entero. Están luchando que el cambio climático, que para hacer esto, para descubrir la cura para esto, para aquello, para lo otro, y que este año va a haber un avance tremendo en lo del cáncer. Eso va a suceder este año. Pero déjeme decirle algo. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, deberíamos estarle hablando a las personas sobre su condición. Sobre su condición. Y yo no estoy diciendo que usted vaya y le diga, mire, vea, usted es una prostituta y usted está en pecado. No, yo no estoy diciéndole que vaya a hacer eso. Pero sí estoy diciéndole que vaya y le comparta que hay una razón por la cual murió Jesús por cada uno de nosotros. Porque no había otra forma. Absolutamente no había otra forma. Es más, Satanás pecó y se trajo la tercera parte de los ángeles con él. Y Jesús no murió. No se convirtió en un ángel para salvar los ángeles. Terrible eso. Jesús se encarnó en un hombre para perdonar los pecados de los hombres. Pero nunca perdonó a los ángeles, nunca perdonó a Satanás y nunca los perdonará. Absolutamente que no. Pero tuvo una misericordia con nosotros tan tremenda para perdonar nuestros pecados. Tuvimos ese acceso a esa gracia en donde hay perdón de pecados. ¿Por qué no optar por vivir una vida limpia? ¿Por qué no optar por vivir una vida sana? Una vida que a Dios le agrade, al Salvador de mi alma, aquel que todo me lo da, aquel que me salvó de la muerte, del pecado, aquel que me salvó del infierno. ¿Por qué no vivir una vida que a Él le agrade? ¿Por qué no ser conscientes todos los días de que hay un Dios, de que hay un demonio, de que hay un cielo, de que hay un infierno, hay bendición y hay maldición? ¿Por qué no vivir consciente todos los días de eso? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos entender? ¿Por qué no podemos entender? Y voy a leerle aquí una listica, una lista bien interesante para que usted pueda entender. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios. Escuche bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tremendo eso. Cuando Dios nos habla, Dios se glorifica en nuestra vida y Dios nos muestra la gravedad de nuestras acciones. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. El pecado te seduce, luego te ata y luego te enceguece, te debilita y ya no puedes reaccionar. Así es que acerquémonos al trono de la gracia confiadamente para alcanzar gracia y misericordia en esta hora.
que la presencia del Señor, que el Espíritu Santo nos redarguya, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, que nos fortalezca de tal manera que nos haga mantener limpios en santidad y orando por los que están a nuestro alrededor. Tenemos buenos hijos, tenemos buenos nietos, tenemos buenos familiares, padres, hermanos, todo lo que usted quiera, pero déjeme decirle que sin Cristo es imposible. Nadie va al cielo por ser bueno. Vamos al cielo porque somos declarados justos por la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz que viene sobre nuestras vidas cuando lo aceptamos como el Salvador de nuestras vidas y nos arrepentimos de nuestros pecados. En este mundo no hay hombre o mujer que no cometa pecado. Absolutamente todo el mundo, incluso venimos desde que nacemos con la naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos nacer de nuevo y convertirnos, transformarnos. El Señor nos transforma, no nosotros. Nos transforma, nos da un nuevo nacimiento, una nueva criatura según Cristo Jesús. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque hoy la gente llora porque tiene un cáncer, llora porque tiene una enfermedad letal, pero lo más triste no es eso, que llora porque viene un virus, que porque va a suceder esto y aquello. Eso no es lo triste es que la gente muera practicando el pecado. Lo triste es que la gente muera sin haber conocido a Jesús, y yo lo siento mucho, y este mundo está tan perdido, como les dije, que simplemente le cambian el nombre para suavizarlo, para legalizarlo, pero definitivamente Dios es un Dios tan justo que no tendrá por inocente al pecador. Absolutamente que no. Usted puede presentar su cara delante de todo el mundo y la gente decir qué buena persona, qué ser tan especial, y por dentro puede usted estar tan oscuro, pero que solo Dios puede verlo, porque para Él no hay nada que no esté oculto, y toda la creación está corrompida por el pecado, está alterada por el pecado. Por lo tanto, Dios nos guarde libre de pecado. Así es que oremos en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Líbranos del pecado, sedúcenos y véncenos tú, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. No dejes de redarguirnos. No dejes, Señor Dios amado, de hablarnos de la condición en la cual nos encontramos, Señor. Líbranos del pecado, como dice tu palabra. Venga tu reino sobre nuestras vidas, Señor. Líbranos del pecado. Líbranos de todo mal, de toda seducción, de toda atadura, de toda debilidad, Señor Dios. De toda ceguera espiritual, Señor amado. Ayúdanos, Señor Dios, a ser alertas, despiertos, Señor, y podamos ver el pecado frente a nosotros y podamos decir, Señor, no pecaremos por causa de Jesucristo, por causa de su sacrificio en la cruz. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, porque ciertamente hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra, Señor. Perdónanos y límpianos con tu sangre, borra nuestros pecados, nuestras rebeliones, arráncalas, Señor. La iniquidad, Señor Dios amado, líbranos de todo mal, danos una conciencia tranquila, Señor. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves, Señor. Que no veamos el pecado como nosotros queremos ver el pecado, sino que veamos el pecado como tú lo ves, con la gravedad que tú lo ves, Señor, para poder ser libres del pecado, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, tu dolor y tu tristeza cuando nosotros pecamos, Señor. Ayúdanos a ver cuánto te ofende el pecado, Señor Dios amado. Ayúdanos, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo cada vida, ato todo espíritu de venganza. Declaro que esta palabra sea una semilla en su corazón que fructifique poderosamente, Señor. Que no importa el nombre del pecado, seguirá siendo pecado para Dios, porque pecado es pecado en el nombre poderoso de Jesucristo. Que así sea, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones.